Hola, esto es Lincoln Sensei y hoy veremos el ejercicio número 3 del taller número 3 sobre suma y resta algebraica. ¡Comencemos! Lincoln Sensei. Si estás en YouTube, te recomiendo que mires la lista de reproducción completa que te va a aparecer por acá. Si estás en otra plataforma, recuerda que te la dejaré en la descripción del video o en uno de los comentarios. Como te lo he explicado en clases anteriores, lo que debemos hacer con este tipo de ejercicios es encerrar los términos algebraicos en primer lugar. Vamos a ver, paso número 1, encerrar los términos algebraicos. ¿Recuerdas qué debemos hacer? Es correcto, debemos ubicar donde tenemos un signo más o un signo menos, porque recordemos que lo que separa los términos algebraicos es la suma o la resta. En este caso tenemos un más acá, el cual indica que este primer término se separa de este segundo término. Recordemos que los términos algebraicos están formados por signo, números y letras. En este caso tenemos un más invisible dentro del primer término, que se lo tenemos acá encerrado. Y recuerda que tú puedes hacer esto con tu lápiz muy suavemente, que casi ni se vea, para que luego no sea necesario borrarlo. Lo único que importa es identificar cuáles son los términos algebraicos. Entonces, está formado por signo, números y letras. El signo del primer término es un más invisible porque está de primero, entonces se sobreentiende que es positivo si no ponemos el signo más. Luego está formado por números, que en este caso tenemos un 2, y letras. Las letras van en orden alfabético y pueden tener exponentes. En este caso únicamente tenemos una X y el exponente es el exponente 2. Hablando del término número 2, tenemos que su signo es el más, su parte numérica es el 10 y su letra es la X. Su exponente, el exponente de la X, es el exponente 2. No debemos olvidar Que un término algebraico puede aparecer de esta manera, signo que puede ser un más invisible si está de primero o puede ser negativo, digamos. También letras en orden alfabético, por ejemplo X, Y, Z están en orden alfabético y esas letras pueden tener exponentes o así como esta también puede quedar o puede tener un exponente acá y un exponente acá. Por ejemplo acá tiene exponente 2, acá tiene un exponente 1 invisible y aquí tiene exponente 5. Ahora, también puede ser una letra sola, puede ser una letra con un exponente solo y ya eso es un término. O también podría ser de la siguiente manera. Podría ser un número solo. Por ejemplo, el 131. Ya, es un número solo. Entonces ya sabemos que esto es un término, esto también es un término y estos en sí también son términos. Continuemos. Entonces, el paso número 1 era encerrar los términos algebraicos. Tenemos dos términos algebraicos. El paso número 2 sería identificar si son semejantes o no son semejantes. Ya te lo he explicado en videos anteriores, pero te lo recuerdo. Dos términos algebraicos son semejantes si tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Es decir, esas letras tienen repetidos los mismos exponentes. O también son semejantes si son números solos, números sin letras. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, 2 más 10. Son semejantes porque, como podemos observar, no tienen letras. Entonces, tenemos un término, dos términos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Son semejantes? Sí, porque no tienen letra. O si tuvieran letra, son semejantes si tienen las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso, ¿qué hacemos? Luego identificamos si es una suma o es una resta. En este caso es una suma porque acá hay un más invisible y aquí también hay un más. Eso lo que indica, como te expliqué en los primeros videos de esta lista de reproducción, dos términos se suman si tienen signos iguales. Como tienen ambos signos más, por lo tanto lo que tenemos que hacer es una suma. Y el resultado queda con el signo del número mayor. El mayor es positivo, queda positivo. Y luego hacemos la suma, simplemente. 2 más 10 da 12. Y por último, este más se debe volver invisible porque está justo después del igual. Es decir, si no lo ponemos se sobreentiende. Recuerda, dos posibilidades. Si son semejantes, si tienen las mismas letras con los mismos exponentes o si no tienen letra. En este caso tienen letra, listo, tienen letra. Ahora, ¿estas letras son iguales? Veamos. Aquí tenemos una X y aquí también tenemos una X. Es decir, tiene la misma letra. Muy bien. Pero esa letra tiene que tener el mismo exponente en el otro término. Acá tiene un exponente 2 y acá en el segundo término también tiene un exponente 2. Por lo tanto, tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, sí son semejantes.
Y cuando son semejantes, los podemos sumar y los podemos restar. Si no son semejantes, no se pueden sumar y no se pueden restar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que son semejantes. Lo que los hace semejantes es el x a la 2. Entonces, el resultado tiene que seguir quedando en términos de x a la 2. Es como si dijéramos, tenemos 2 carros más 4 carros. El resultado nos va a quedar en carros y el resultado va a ser 6 carros. En este caso tenemos x a la 2, 2x a la 2 más 10x a la 2. Por lo tanto, el resultado va a seguir siendo en x a la 2. Bueno, entonces ya hemos analizado que son semejantes y van a quedar en términos de eso que los hace semejantes. Ahora debemos analizar si se suman o se restan. En este caso, dímelo tú, ¿tú qué crees? ¿Es una suma o es una resta? Tienes razón. Como has venido prestando atención a los videos anteriores, te has dado cuenta que estos dos términos se suman porque aquí tenemos un más invisible y aquí tenemos un más también. Entonces, como tienen los mismos signos, hacemos una suma. Y el resultado queda con el signo del número mayor o menor. ¿Tú qué crees? Tienes razón, queda con el signo del número mayor. El número mayor es el 10 y su signo es un más, por lo tanto el resultado queda más. No cometas el error de decir que más por más da más y que es una suma que porque dio más y que el resultado queda positivo. Eso no es correcto. Por ejemplo, aquí tenemos menos 2 menos 10. Tenemos entonces dos términos, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. No multiplicamos los signos, eso se hace más adelante, te lo voy a explicar cuando hacemos multiplicaciones o divisiones, pero acá estamos haciendo o una suma o una resta. Acá no tenemos por qué multiplicar los signos. Mucho cuidado con eso, porque créeme que mucha gente comete ese error. Entonces, se suman porque tienen signos iguales. Queda con el signo del número mayor. El mayor es el 10, el signo que tiene es el menos, el resultado queda con signo negativo. Muy bien, ahora ya sabemos que es una suma porque tiene signos iguales, simplemente hacemos la suma, ya nos olvidamos de los signos porque ya lo consideramos. Entonces, 2 más 10 da 12. En este caso, mucho cuidado porque el menos sí no se puede volver invisible. En este caso sí se podría volver invisible, pero ahorita te lo explico. Muy bien, entonces, mucho cuidado, no se multiplican los signos. Simplemente se suman si tienen signos iguales, se restan si tienen signos diferentes. Y en cualquiera de los dos casos, queda con el signo del número mayor. Volviendo al ejercicio. Ya sabemos, tenemos dos términos, son semejantes porque tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. Además, es una suma porque tienen signos iguales y el resultado queda con el signo del número mayor. Mira que en ningún momento dije más por más. Eso no se debe hacer así, mucho cuidado. Ya te acabé de explicar por qué no se debe hacer así. Muy bien, entonces tenemos ahora que ya sabemos que es una suma, debemos simplemente hacer la suma. Olvidémonos de los signos, olvidémonos de las letras porque ya las consideramos. Ya consideramos que la respuesta nos va a quedar en x a la 2 porque eso es lo que los hace semejantes. Ya consideramos que va a quedar con signo más. Muy bien, ahora simplemente olvidémonos de eso y pensemos en los números. 2 más 10, porque es una suma, da 12. ¿Y qué hacemos ahora? Pues recuerda que lo que debemos hacer en este caso es que el más está justo después del igual. Por lo tanto, si lo borramos, se sobreentiende que es positivo y ese sería el resultado. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Fácil? Recuerda que las matemáticas pueden ser sencillas de entender si descubrimos la lógica, si trabajamos de una forma ordenada, es decir, no necesitamos complicarnos, necesitamos conocer las reglas y aplicarlas, ponerlas en práctica. Y entonces, quiero darte unos cuantos ejemplos adicionales para que cuando te pongan ejercicios similares a estos, los puedas resolver. Entonces, veamos. Te recomiendo que no caigas en el error en el que cae mucha gente. Dicen, ah, sí, ya lo entendí, y no vuelven a practicar. ¿Qué pasa? Cuando tienen la evaluación, no la ganan. ¿Por qué razón? Porque no practicaron lo suficiente. Entonces tenemos ejercicios similares y te voy a explicar por qué son similares. Aparentemente los vemos diferentes a esto, pero vamos a ver. Empecemos con el 3A. Muy bien, empecemos con el A. Vamos a ver. Paso número 1. ¿Recuerdas cuál es? Es encerrar los términos algebraicos. Entonces, simplemente, aquí tenemos un más invisible y empezamos a encerrarlo. Recuerda, quiero que tú cojas tu cuaderno y empiezas a hacer el ejercicio junto conmigo. Empiezas con tu lápiz y empiezas a encerrarlo muy suavemente, casi que ni se vea, para que luego no necesites borrarlo. Muy bien. Entonces, continuamos acá y resulta que aquí tenemos signo, número y letra. Pero aquí terminamos. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un más que separa a este término de este término. Entonces venimos por acá. Muy bien, ahí tenemos el primer término algebraico. Ahora muy bien, el segundo término algebraico, recuerda, están formados por signos, números y letras. A veces son un simple número,
a veces son simplemente una letra, pero generalmente un término está formado por signos, números y letras. Entonces aquí tenemos este término algebraico. Tenemos dos términos algebraicos. El paso siguiente es, recuerda, determinar si son semejantes o no son semejantes. Creo que eso de semejantes ya está claro, ¿cierto? Son semejantes porque tienen la misma letra con los mismos exponentes o porque no tienen letra. Veamos, ¿tienen letra o no tienen letra? Correcto, tienen letra. Entonces, lo que tenemos que analizar ahora es si la letra está repetida. A ver, esta letra de acá es una M y la letra de acá también es una M. Tienen la misma letra. Por ahí vamos, aparentemente son semejantes. Ahora veamos los exponentes. El exponente de la M de acá es un 2 y el exponente de la M de acá también es un 2. Por lo tanto, tiene la misma letra y esas letras tienen los mismos exponentes. Por lo tanto, sí son semejantes y sí los podemos sumar o restar. Ahora, lo siguiente es identificar si es una suma o una resta. Recuerda, no se multiplican los signos, eso te lo explicaré más adelante cuando hagamos multiplicaciones o divisiones. Estamos haciendo o una suma o una resta. En ninguna parte vemos que se están multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Identifiquemos el signo del primer término, es un más invisible. Identifiquemos el Signo del segundo término. también es un más. Por lo tanto, tienen los mismos signos, entonces concluimos que es una suma y queda con el signo del número mayor. El mayor es el 10 y el signo que tiene es un más. Por lo tanto, el resultado queda positivo. Muy bien, y ahora tenemos que hacer una suma. Ah, me había faltado poner algo. Recordemos que lo que los hace semejantes es que tienen la misma letra con los mismos exponentes. Digamos que estuviéramos diciendo 2 libros más 10 libros. El resultado queda en libros. Pero en este caso es 2m a la 2 más 10m a la 2. Entonces el resultado queda en m a la 2. Pero vamos a ver el número que nos tiene que quedar acá junto a la letra. Muy bien, simplemente olvidémonos del signo, olvidémonos de la letra porque ahí lo tenemos ya considerado. Simplemente hagamos la suma. 2 más 10 da 12. Y no olvidemos que como está justo después del igual, ese más se puede volver invisible. Muy bien, ya sabemos que se volvió invisible. Miremos la similitud. Se parece mucho al ejercicio que acabamos de hacer. Tenemos 12x a la 2 y aquí tenemos 12m a la 2. En lugar de una x, aquí tenemos una m, pero miremos que es muy similar, es muy similar. Quise ilustrarte que aunque tenga diferentes letras, pues diferentes con respecto al primer ejercicio que hicimos, pero esta m es igual a esta m, muy bien. Entonces ya sabemos que lo importante es que cada término tenga la misma letra con los mismos exponentes o que no tenga letra. Continuando con el ejercicio B, no siempre tienes que hacerlo por pasos. De hecho, con la práctica no vas a tener que estar pensando paso número 1, paso número 2, no, simplemente lo haces naturalmente. Pero para que llegues a ese punto tienes que practicar. Pongamos el ejemplo de un artista marcial. Los que practican taekwondo, karate, jiu-jitsu, cualquier arte marcial que te puedas imaginar. Ellos van a una competencia y lo hacen automáticamente, pero ¿por qué razón? Porque han practicado el mismo movimiento una y otra vez. De la misma manera, tienes que practicar ejercicios similares una y otra vez. Cuando menos pienses en la evaluación o cuando estés haciendo talleres vas a pensar, esto está muy fácil y de verdad los vas a hacer bien y de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque has practicado. Entonces, continuando con el B, podemos hacerlo por preguntas. Si has venido viendo mis videos anteriores, recordarás que la primera pregunta es ¿cuántos términos hay? Para poder responder la pregunta debemos encerrar los términos algebraicos. Recuerda, pueden estar formados por signos, números y letras o por números solos o por letras solas. Entonces aquí tenemos un número solo y un número solo. Pero este más, la clave acá es que este más separa a este primer término de este segundo término. Y mucho cuidado porque cuando encierres los términos, el signo debe quedar adentro del término, no debe quedar por fuera. Ya lo he explicado en videos anteriores. Entonces aquí tenemos un más invisible y aquí tenemos un más. Ahora, ya encerramos los términos. La primera pregunta era, ¿cuántos términos hay? La respuesta es, hay 2 términos algebraicos. La siguiente pregunta es, ¿son semejantes o no son semejantes? Tienes razón, son semejantes porque no tienen letra. Eso es lo que los hace semejantes. Son semejantes cuando tienen letra, pero la letra tiene que ser igual y con el mismo exponente. O son semejantes cuando no tienen letra. Entonces en este caso ya sabemos que aquí no va a quedar ninguna letra. Como en este caso o en este caso no va a quedar ninguna letra porque aquí no tenemos letra y aquí tampoco tenemos letra. Muy bien. Ahora debemos identificar si es una suma o es una resta. Recuerda, no vamos a multiplicar los signos porque estos dos términos no se están multiplicando.
lo que tenemos que analizar es qué signo tiene. El primero tiene un signo más invisible y el segundo también tiene un signo más. Como tienen el mismo signo, decimos que es una suma y el resultado queda con el signo del número mayor. El mayor es el 53 o es el 28. Correcto, es el 53. Podrías pensar, no tiene signo. No, sí tiene un signo, es un más invisible, como lo he explicado en videos anteriores. Entonces sabemos que el resultado queda con el signo del número mayor, por lo tanto queda positivo. O la otra opción es decir, como ambos son positivos, la única opción es que el resultado sea positivo. También podemos decir, es una suma positiva porque los dos son positivos. ¿Listo? Muy bien, ahora debemos hacer la suma. Hay dos posibilidades. Te dejan usar calculadora o no te dejan usar calculadora. Algunas operaciones las puedes hacer en la mente. Hay gente que es buena para hacer operaciones en la mente, hay gente que le va mejor haciendo las operaciones a un lado, rayándolas, está muy bien, ambas son válidas. También hay gente que usa calculadora, pero depende si a ti te dejan usar o no calculadora. Si te la dejan usar, pues simplemente ingresas esto a la calculadora y pones el resultado. Si no, pues simplemente coloquemos esto a un lado y hagamos la operación. Ya sabemos que vamos a hacer una suma, ¿cierto? Aquí simplemente decimos 3 más 8 da 11, llevamos una, 5 más 2 da 7 y una que llevaba da 8. Por lo tanto, el resultado es 81 y lo que vamos a hacer es pasar este 81 de acá a allá. Lo vamos a escribir por acá. Dime tú, ¿qué nos falta hacer? Es correcto, lo que nos falta hacer es borrar este signo más porque se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos. Muy bien. Entonces el resultado de decir 53 más 28 es 81. Por ejemplo, en este caso de arriba, 12x a la 2 más 10x a la 2 da 12x a la 2. En este caso, 2m a la 2 más 10m a la 2 da 12m a la 2. 53 más 28 da 81. Bueno, da más 81, pero no hay necesidad de decir más 81 porque si decimos simplemente 81, se sobreentiende que es positivo. Continuemos con el ejercicio C. Recuerda, quiero que tú en tu cuaderno hagas el proceso que estamos haciendo muy suavemente con tu lápiz y rápidamente. Aquí tenemos un signo menos y aquí un menos. Este menos separa a este primer término de este segundo término. Mira que tenemos que encerrar el término completo dentro de esta línea y el signo debe quedar por dentro también. Ahora, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos dos términos algebraicos. Siguiente pregunta, ¿son semejantes o no son semejantes? La respuesta es sí son semejantes porque acá hay una X y aquí también hay una X y esa X está elevada a la 5 y aquí la X también está elevada a la 5. Es decir, tienen las mismas letras con los mismos exponentes. En este caso de arriba no tenían letra. Son semejantes si tienen la misma letra y con el mismo exponente. O son semejantes si no tienen letra. Bueno, ahora que hemos identificado que son semejantes, recordemos, este está en términos de x a la 5 y este también está en términos de x a la 5. Entonces tenemos que poner eso que los hace semejantes acá, el x a la 5. Muy bien. Es como si tuviéramos, por ejemplo, 4 marcadores más 3 marcadores. El resultado es 7 marcadores. Queda en términos de marcadores. Entonces, como aquí tenemos x a la 5 y aquí también tenemos x a la 5, el resultado va a seguir quedando en términos de x a la 5. Y ahora vamos a identificar si es una suma o es una resta. Mucho cuidado. No es una resta porque en la mitad haya un menos. No es una suma porque en la mitad haya un más. Sería una resta si tuvieran signos diferentes, pero como tienen signos iguales, es una suma. Y mira que en ningún momento estoy diciendo menos por menos, porque estos dos no se están multiplicando. Eso más adelante te lo explico. Pero básicamente, tienes que analizar. El primero tiene signo menos y el segundo también tiene signo menos. El mayor tiene signo menos, entonces el resultado queda negativo. Ahora, ¿qué más tenemos que analizar? Resulta que lo que debemos hacer ahora es simplemente la suma. Olvidémonos de la letra x a la 5, olvidémonos del signo menos porque ya lo pusimos allá, ya lo consideramos. Por un momento olvidémonos de eso y simplemente digamos 1 más 2 da 3 y simplemente ponemos el 3. Ese es el resultado. El resultado de menos x a la 5 menos 2x a la 5 es igual a menos 3x a la 5. Continuando con el ejemplo D. Muy bien, vamos a hacerlo por pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Ya sabemos, busquemos los menos, acá hay un menos, acá hay un menos. Entonces, sabemos que ese término va a llegar desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque este menos es el que separa este término de este término. Y lo encerramos completo. Ya sabes que tú con tu lápiz lo encierras muy suavemente, que casi no se vea para que no sea necesario borrarlo. Incluso tú puedes presentar talleres muy bien presentados porque no se va a notar, va a ser muy suavemente. Ahora, el segundo término, mucho cuidado porque no lo debes encerrar de esta manera.
Créeme que muchos alumnos encierran el término así y no es correcto, porque el término está formado por signo, números y letras. Entonces, ¿lo correcto qué sería? Lo correcto sería encerrarlo de esta manera. Así sí está bien encerrado. Mira, signo menos, número 24, letras P, Q, R. Bueno, en orden alfabético, las letras y con sus exponentes respectivos, ¿cierto? Ahora, acá, signo menos, número 71, letras P, Q, R. Miremos que están en orden alfabético. Porque si las pusieran así, R, Q, P, por ejemplo, no están en orden alfabético. Y digámoslo, no es estrictamente incorrecto, pero se ve muy mal presentado y más adelante va a ser muy confuso. En cambio, cuando los términos tienen sus letras en orden alfabético, va a ser mucho más fácil hacer los ejercicios porque no nos vamos a enredar. Ya sabemos que tenemos dos términos algebraicos, ¿ves? Siempre es el mismo orden, o sea, las matemáticas no tienen por qué ser complicadas, es simplemente cuestión de aprenderse el orden y seguir ese orden, de aprenderse esas reglas y seguir esas reglas. Digamos que si a ti te gustan, por ejemplo, los videojuegos, tú te aprendes las reglas del videojuego y de esa manera, obviamente con práctica, vas a hacerlo de una mejor manera, porque entiendes las reglas del juego. De esta manera, haz de cuenta que esto es un juego. Tienes que aprender las reglas del videojuego, o en este caso las reglas de los ejercicios, para que puedas hacer los ejercicios bien hechos. ¿Cuáles son las reglas? La primera regla es encerrar los términos algebraicos. La segunda regla, identificar si son semejantes o no son semejantes. Y muy bien, en este caso son semejantes o no son semejantes. Vamos a analizar. Por ejemplo, tenemos letras. No es como en este caso que no teníamos letras y eran semejantes porque no tienen letra. Entonces, tienen letra, listo. Ahora, esas letras tienen que ser las mismas letras. No puede haber una letra de más y no puede haber una letra que le falte. Tiene que haber exactamente la misma cantidad de letras. Tenemos una, dos, tres letras. Una, dos, tres letras. Listo, tienen la misma cantidad de letras. Ahora, esta P es esta misma P. Esta Q es esta misma Q. Esta R es esta misma R. Entonces, tienen las mismas letras. Ahora analicemos los exponentes. El exponente de la P de acá es un 1 invisible. Como te lo he explicado antes, si por ejemplo tuvieras 4 elevado a la 1 es lo mismo que decir 4. Mira que el 1 se volvió invisible. Entonces, cualquier cosa elevada a la 1 da el mismo resultado. Es como si el 1 se volviera invisible. Por ejemplo, si tuviéramos P elevado a la 1 es igual a P. Entonces, acá hay un 1 invisible, de la misma manera que hay un 1 invisible. Entonces, esta P está elevado a la 1, invisible. Y esta P está elevada a la 1, invisible. Entonces por ahí vamos bien. Tiene la misma letra, que es la P, P. Y esa P tiene 1 y esta P tiene 1. Entonces vamos bien. Ahora, esta Q está elevada a la 7. Y esta Q también está elevada a la 7. Entonces hasta ahí vamos, digámoslo, empatados, ¿cierto? Ahora miremos la R. La R del primer término está elevada a la 1, invisible. Ya te expliqué por qué razón. Y la R de acá también está elevada a la 1, invisible. Entonces, como tienen las mismas letras, con los mismos exponentes, decimos que son semejantes. Mucho cuidado, porque si por ejemplo tuviéramos que esto fuera menos 24 PQR y esto fuera menos 71 PQR, y digamos que este 7 está acá en la Q, pero que este 7 está acá en la R, miremos, tienen las mismas letras, PQR, PQR. Tienen los mismos exponentes, 171, 171, pero ¿qué pasa? Mucho cuidado. En este caso, este primer término y este segundo término no son semejantes. ¿Por qué? Porque resulta que aquí la P está elevada a la 1, acá la P también está elevada a la 1, pero acá la Q está elevada a la 7, mientras que aquí la Q está elevada a la 1. Es decir, la Q está elevada a la 7 en el primer término, mientras que en el segundo término está elevado a la 1. Por esa razón, no son semejantes. ¿Ves? Tenemos que analizar que cada letra tiene que tener respectivamente el mismo exponente. Entonces ya sabemos que en ese caso no sería semejante, pero en el caso que estamos analizando sí son semejantes. ¿Por qué razón? Recordemos. Porque tiene la misma cantidad de letras. Las letras están repetidas y cada letra tiene respectivamente el mismo exponente, es decir, tiene las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, por acá no nos va a caber, vamos a ponerlo por acá y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que son semejantes, como lo que los hace semejantes es las letras P, Q, R, y además el 7 es el exponente de la Q, pongámoslo acá. Entonces ya sabemos, está en términos de P, Q a la 7R, P, Q a la 7R. Entonces va a quedar la respuesta en términos de P, Q a la 7R. Muy bien, es como si tuviéramos 4 pantalones más 20 pantalones. El resultado va a ser 24 pantalones, ¿ves? Lo que los hace semejantes en este caso son pantalones. Pantalones más pantalones, el resultado es pantalones. En este caso, si tenemos PQ a la 7R cosas,
más PQ a la 7R cosas, el resultado nos va a quedar en PQ a la 7R cosas. Entonces, ahora ya sabemos que son semejantes. Cuando son semejantes, los podemos sumar o los podemos restar según el caso. Ahora, vamos a identificar, recuerda que te lo estaba explicando con reglas de un videojuego. Ya sabemos, la primera regla es que hay que encerrarlos. La siguiente regla es que hay que analizar si son semejantes o no son semejantes. Si no son semejantes, no se pueden sumar y no se pueden restar. Lo puedes escribir. Como no son semejantes, no se pueden sumar o no se pueden restar. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, la siguiente regla sería identificar si es una suma o es una resta. Como tú has venido prestando atención, sabes que el hecho de que en la mitad haya un menos no implica que sea una resta. Eso no es lo que hay que analizar. Tampoco multiplicamos menos por menos. Eso no es lo que hay que hacer. La regla para determinar eso es analizar si los signos son iguales o diferentes. Este signo menos es el mismo signo menos de acá. Entonces son signos iguales. Ahora, ya sabemos que la otra regla que tenemos que tener en cuenta es que si es una suma o una resta, cualquiera de los dos casos, el resultado queda con el signo del número mayor. Siempre, siempre es con el signo del número mayor. Entonces, ¿quién es mayor, 24 o 71? Como el mayor es el 71 y su signo es el signo menos, entonces el resultado queda negativo. Muy bien. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Debemos hacer la operación. Mira que si lo haces en este orden que te estoy explicando, va a ser muy poco probable que te equivoques. Encerrar los términos algebraicos, mirar si son semejantes o no son semejantes, identificar si es una suma o una resta. Y luego pones el signo en el que va a quedar el resultado. Ya sea que vaya a quedar positivo y luego lo borras, o ya sea que vaya a quedar negativo y ese sí lo tienes que dejar. Entonces analizas primero si son semejantes y colocas lo que los hace semejantes, lo pones acá en la respuesta. Porque a mucha gente le pasa que hace la operación pero se le olvida poner esto. Entonces le queda malo el ejercicio porque no están poniendo aquello que los hace semejantes. Muy bien, entonces ya consideramos que son semejantes y esto es lo que los hace semejantes. Ya consideramos el signo que va a quedar negativo porque queda con el signo del número mayor. Ya sabemos que es una suma porque son signos iguales. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer simplemente la operación. Hagámosla por acá a un lado. Si quieres puedes hacerlo así. Menos 24 menos 71. No tienes que poner signo más. Si quieres lo pones o no lo pones, da igual. O sea, si pones 24 más 71 y haces la operación, da igual, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ya sabemos que el resultado va a quedar con el signo del número mayor, va a quedar negativo. Entonces, 4 más 1 da 5, no llevamos nada, y 2 más 7 da 9. De la misma manera acá, 4 más 1 da 5, no llevamos nada, y 2 más 7 da 9. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si lo haces así, ya sabes que aquí solo vas a poner el 95. Y si lo haces así, aquí no vas a volver a repetir el menos, ya lo consideraste. O sea, lo que tienes que tener en cuenta es que el signo menos ya está considerado. Muy bien, ya sabemos que el resultado de esta operación es 95, lo ponemos acá. Menos 95, no vamos a volver a poner el menos 95 porque ya lo habíamos considerado. Entonces, ¿cómo se interpreta este ejercicio? De la siguiente manera. Menos 24pq a la 7r menos 71pq a la 7r es igual a menos 95pq a la 7r. Ese es el resultado. ¡Ey! ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cierto que esto es muy sencillo? Lo que debemos hacer es practicar, practicar y practicar. Quiero que en los comentarios escribas tus dudas para resolverlas en próximos videos. No olvides pausar este video y tomar apuntes. Dale, te espero. Toma apuntes. Te recomiendo algo muy importante. Puedes coger estos mismos ejercicios y tapas la respuesta. Vuélvelo a intentar hacer sin mirar. Y luego comparas con el resultado. Es muy útil tener con qué comparar. No cometas el error de decir, sí, ya lo entendí, ¿no? ¿Para qué lo voy a volver a hacer si ya vi el video? No, no importa, créeme. Eso es lo que debemos hacer, volver a rayar los ejemplos, incluso los que te da tu profesor en clase. Vuélvelos a intentar hacer sin mirarlos, luego los comparas. ¿Qué puedes hacer? Puedes analizar el ejercicio que hizo tu profesor o los que te estoy explicando. Luego, intentas hacerlo sin mirar el proceso y sin mirar el resultado. Luego, al final, comparas el proceso y comparas el resultado. Si definitivamente te enredas, pues tendrías que mirar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Pero trata de no mirar, trata de hacerlo desde cero. Ahí te vas a dar cuenta si de verdad estás entendiendo el concepto. Con los ejemplos resueltos de tu profesor, con los talleres que has hecho de ocasiones pasadas, con las evaluaciones que has hecho de antes, puedes hacer lo mismo. Muy bien, entonces te voy a dejar el ejercicio número 4 para la siguiente clase. Y aquí tenemos el ejercicio número 4 para la siguiente clase. Menos 7y menos 23y. Recuerda poner en práctica todo lo que te he venido explicando. Las reglas para hacer un ejercicio, cómo hacerlo por pasos, cómo hacerlo por preguntas.
como tú te sientas más cómodo, como tú te sientas más cómoda. Pero lo importante es aprender las reglas del juego y jugarlo lo mejor posible. No te preocupes por cometer errores, lo importante es aprender de ellos sobre la marcha. Entonces intenta hacerlo para que lo compares conmigo en el siguiente video. Y recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase. Lincoln Sensei.